Hola, buenas. Damos inicio a esta reunión de Plenilunio de Cáncer 2024. La nota clave del signo este, del nuevo trabajo número 4 de Hércules, es: construyo una casa iluminada y en ella resido, vivo, habito o moro, tanto da. Es la construcción de la personalidad. Aquí a la derecha hay un hexaedro, un cubo, y precisamente representa esta casa iluminada que tenemos que construir. Seguramente que lo que debemos hacer es ni más ni menos una copia en el plano karmático de la casa iluminada verdadera del cuerpo causal. Pero eso es un trabajo que seguramente tendremos conseguido cuando nos alcancemos esotéricamente a Capricornio, cuando salgamos de la conciencia de masa y alcancemos una plenitud nueva. Este año se dan la circunstancia de que en el signo de Cáncer hay dos plenilunios, el primero el día 22 de junio y el segundo el 21 de julio, al final del ciclo, uno al principio y otro al final. La nota clave es: construye una casa iluminada y en ella resido, vivo o moro. El pétalo a desarrollar la estabilidad, y se debe de entender que venimos precisamente del signo de Géminis, donde la dualidad manifiesta extrema que a veces hay en la relación alma-personalidad, se resuelve con una correcta relación. Aquí se trata de que esa relación se profundice más y se exprese como estabilidad. Si esto se consigue, obviamente la familia humana, el cuarto reino de la naturaleza, pues podrá cumplir su destino espiritual. Los regentes son la Luna, Neptuno y Neptuno. Entra el tercer rayo de inteligencia activa y el séptimo de magia ceremonial o nuevo orden mundial. Los triángulos de constelaciones: el tercer rayo, Cáncer, Libra y Capricornio, y el séptimo, Aries, Cáncer y Capricornio. Pertenece a la cruz cardinal junto a Aries, Libra y Capricornio, y a la trinidad de agua junto a Escorpio y a Piscis. Aspectos generales de Cáncer. Hay que desarrollar la estabilidad, entendida como una relación correcta de alma-personalidad, pero expresada precisamente a través de los vehículos de la personalidad. Si realmente la comunicación con el alma se mantiene estable a lo largo del proceso de desarrollo de la conciencia humana, pues nos daremos cuenta que tendremos más opciones de aposentar la conciencia del alma poco a poco en nuestros diferentes vehículos. No olvidemos que hablamos del alma, pero lo hacemos desde la perspectiva de tres vehículos diferentes. Puede que tengamos algo desarrollado el vehículo mental, pero seguramente el vehículo más desarrollado y que exige mayor atención es el emocional, por los continuos cambios, por la hipersensibilidad que pueda tener, por la susceptibilidad. Todo esto debe ser limado en aras a una correcta relación con los demás. Se trata del signo de la masa, pero ¿cómo salimos del signo de la masa? Con el tiempo veremos lo que debemos hacer. Hemos de pasar por la fase leonina, la afirmación, la autoafirmación, para llegar simbólicamente al opuesto, Acuario, desarrollando la conciencia interdependiente. Eso todavía nos queda un poco lejos, pero sí que es verdad que las energías que dispone este signo son propicias para manifestar precisamente la estabilidad, partiendo de la base del concurso de la personalidad y de un alma que poco a poco intenta manifestarse. Si esto lo conseguimos, la estabilidad será fruto precisamente del buen trabajo en el día a día. Tenemos la cruz cardinal, una cruz que te dice algo bastante importante, una cruz como muy iniciática. No obstante, no pensemos que por tener un signo, por ejemplo Capricornio, el opuesto de Cáncer, en el signo, en la carta, nuestro Sol, vamos a ser iniciados o algo parecido. No va por ahí el tema. Trabajemos el tercer rayo, la actividad inteligente. Sin actividad inteligente en el planeta Tierra no hay absolutamente nada. No olvidemos que tenemos un exceso de mesianismo y un exceso de devoción e idealismo también. Y este exceso de idealismo nos hace olvidar que las cosas se tienen que construir.
no basta con desearlas, sino que hay que construirlas. Y aquí es donde la raza humana, el cuarto reino de la naturaleza, se distingue por las grandes diferencias que hay entre unos y otros. Diferencias que vienen básicamente por la edad de individualización. Hay almas más viejas que se individualizaron antes y evidentemente trabajan mejor en el mundo de la materia. Hay otras más jóvenes, seguramente de la cadena lunar, por ejemplo de la Lemuria, hace unos 20 millones de años, que les cuesta muchísimo desenvolverse en el día a día. No obstante, oportunidades hay para todos. Pertenece al elemento agua, la agua primigenia, y el tema mitológico es muy interesante, es la captura de la gama o cierva, de la cornamenta de oro. En el fondo es alcanzar la intuición. Curiosamente, la intuición es una prerrogativa monádica y simbólicamente, si a Cáncer representa precisamente por esta astrología nuestra que tiene que ver con las constelaciones, tiene que ver con esos tantos grados por encima del plano de la eclíptica, la tropical, y tenemos la puerta de salida en Capricornio, quiere decir que cuando lleguemos a Capricornio, simbólicamente hablando, tendremos las cualidades de alguien, de una entidad que puede entrar en el quinto reino de la naturaleza, la salida del cuarto reino. Pero hay que picar mucha piedra, no lo olvidemos, hay que picar mucha piedra, hay que trabajar mucho, hay que perseverar mucho y tengamos en cuenta que nuestra percepción de la encarnación o de la vida en general depende de unos años nada más. Seguramente los años en que hemos estado más activos desarrollando el contacto con el alma. Luego esto se puede desvanecer perfectamente y ya veremos si en la siguiente encarnación se dan circunstancias para poder trabajar este tema, poder reemprender el camino andado. Como no lo sabemos, nos debemos de aplicar la lección y trabajar de forma muy intensa en esta encarnación. La casa iluminada, el mundo de la personalidad, la integración de los tres vehículos de la forma de expresión de las tres partes integrantes en un todo unificado. Hay que insistir que cuando se habla del contacto del alma, del sendero, antes de que el alma pueda responder, ha habido un intento claro por parte de la personalidad de acercarse a algo superior y abstracto, algo que lejanamente se puede llegar a percibir, se puede ver en la naturaleza que hay un cambio que no obedece a una cuestión racional, sino que hay algo más, algo mucho más trascendente, para lo cual no tenemos unos sentidos desarrollados y por lo tanto no lo podemos percibir. Aún así, nos esforzamos. Y esforzándonos lo que estamos haciendo es llamar la atención del alma para que también emprenda el trabajo de construcción de esta antacarana, hasta que llegue un momento que el antacarana este interno se construya y la relación alma-mente-cerebro sea una realidad. Si esto acontece, tengamos en cuenta que los tres vehículos estarán mínimamente integrados, el vehículo emocional no dará problemas, estará bien aquietado, no olvidemos es un signo de agua, el agua además es la casa, es la luna, Cáncer es la luna, así como el de Toleo es el sol. Y tengamos en cuenta que la materia, en este caso la materia emocional, todo esto que todavía no hemos acabado de entender y de comprender, nos da unas cualidades específicas que hay que trabajar. Trabajar en la línea de superar los problemas. Se caracteriza este signo por una exquisita sensibilidad, no voy a decir mucha sensibilidad, sino exquisita. Además se dice en los libros de astrología que si nuestra particular luna está en el signo de Cáncer, seremos unas personas, si no enderezamos el camino, muy, muy sensibles a todo cuanto nos acontezca, a las opiniones de los demás, a las circunstancias ambientales. En el fondo es la hipersensibilidad de un alma que quiere estar protegida del resto de la humanidad, del resto del género humano, y porque cree que los demás o no le entienden o no están a la altura de su capacidad de percibir la realidad. No, esa sensibilidad es propia del elemento y también evidentemente de la característica que se trata de desarrollar precisamente en este cuarto trabajo de Hércules. ¿Qué hay que hacer? Pues armarse de paciencia, de voluntad e interactuar con los demás. De esta manera, interactuando con los demás, vamos a conseguir sensibilizarnos en sentido positivo, no negativo, sino ir abriendo la conciencia a las opiniones de los demás y sobre todo a la manera de trabajar de los demás, a su particular idiosincrasia. No es que los demás estén equivocados, es que nosotros,
Cuando manifestamos un exceso de sensibilidad y a veces aversión a los demás, vamos por el camino errado. El problema no son los demás, somos nosotros mismos. Así que las tres partes integrantes deben convertirse en una para que el alma realmente se pueda manifestar. Y un indicio claro de que se manifiesta el alma es que la personalidad está integrada, y la personalidad solamente puede estar integrada con la energía cohesiva, integradora de la propia alma. El objetivo es tener ni más ni menos un único interlocutor, el alma. Ya cuando se acontezca esto, no vamos a hablar más de que si yo soy un alma, que si tengo una personalidad, que si trabajo, actúo como personalidad o actúo como alma. Esta dualidad desaparecerá. Pero para conseguir esto, seguramente que hemos de pasar pruebas de renuncia, de limitaciones, de complejidades, de dificultades emocionales y de callejones sin salida, nunca mejor dicho, para poder darnos cuenta que la salida a esta situación de conciencia de masa depende de nosotros mismos. Aquí en esta lógica esotérica podemos leer. Dice, resulta difícil para el estudiante casual diferenciar con exactitud la conciencia de la masa y la conciencia grupal. La verdad es que es un tema bastante complejo. Se puede decir así de entrada que la conciencia de la masa precisamente es la plasmación tácita, objetiva, de que no hay conciencia. No hay conciencia basada en la autoexperiencia. No vale una conciencia supuestamente ligada a conocimientos externos. Esto no. Nosotros no es que tengamos conocimientos, tenemos mucha información. Probablemente nunca la raza humana había tenido tanta información como en estos tiempos y facilidad de alcanzar la información. El problema es que no se reflexiona debidamente, no se trabaja la información, por lo tanto no se vive precisamente del resultado de estas reflexiones, y eso no es conocimiento. Es conocimiento para que escribió los libros, no para nosotros que los trabajamos. Será conocimiento cuando llevemos años y años trabajando el tema y a través de nuestras reflexiones vayamos profundizando cada vez más en el significado del texto. Si esto lo conseguimos, poco a poco tendremos perlas de sabiduría. La diferencia entre un grupo y otro es que la conciencia grupal está basada en un conocimiento interno, en la plasmación objetiva del alma a través de un grupo. La conciencia de masa, el alma, como la entendemos, brilla siempre por su ausencia. Pero hay que entender que son una fase preparatoria. Tenemos tres signos que desde el ángulo de la conciencia están estrechamente vinculados, aunque ampliamente separados, y producen efectos diferentes. Cáncer, Leo y Acuario. En Cáncer, la conciencia de la masa, la conciencia instintiva. Esta conciencia que domina, según palabras de Alice Bailey, en los años 20 del siglo pasado, a un 80%, un 75% de la humanidad o más estaba precisamente en ese baremo. Conciencia de masa, conciencia instintiva. Segundo, Leo, representa la autoconciencia, la afirmación, la conciencia inteligente, la afirmación del yo como personalidad. Y hay que pasar por esta fase de la afirmación de la personalidad para después entender que nos tenemos que afirmar como almas. Pero para que no, si no hacemos la primera parte de trabajar el mundo de la materia, va a ser difícil que la manifestación del alma se produzca. Y en Acuario tenemos el resultado del trabajo de Leo, la conciencia grupal o conciencia intuitiva, o también llamada conciencia interdependiente. Yo soy ese yo soy. Bien, nos ponemos a trabajar en la línea de desarrollar cada vez más nuestra conciencia y cada vez trabajar en pos de la existencia precisamente de la conciencia grupal. Algo que, si se consigue mínimamente, nos va a permitir que este camino que hay desde la constelación de Cáncer a la constelación de Capricornio, el famoso trabajo de los argonautas, de Jasón y los argonautas, la nave Argos, que nos lleve de una punta a otra. Esa punta es precisamente el camino de la autorrealización, que representa el cuarto reino de la naturaleza, exactamente el término humanidad. Cuando entramos en la individualidad, el objetivo es salir de la misma, y cuando se alcance el arquetipo de Capricornio, pero con la experiencia. Eso es lo importante, habiendo redimido al final toda la materia incluida.
Cáncer, la luz dentro de la forma. Es la luz difusa de la sustancia misma, la luz oscura de la materia mencionada en la doctrina secreta, luz que espera el estímulo proveniente de la luz del alma. Por lo tanto, tenemos una clave clara de qué trabajo tiene que desarrollar Cáncer. Extraer precisamente lo mejor de sí mismo para que la luz clara del alma se pueda manifestar. Y lo conseguiremos, claro que lo conseguiremos. Simplemente nos tenemos que aplicar la lección y trabajar cada día más. Así que dejémonos de limitaciones que todos tenemos y apostemos directamente por la clara expresión del alma. Este signo, como bien saben, constituye una de las dos puertas del zodiaco porque a través de él pasan las almas a la manifestación externa, a la apropiación de la forma y a la consiguiente identificación con ella durante largos ciclos. Este signo, como bien saben, constituye una de las dos puertas del zodiaco, porque a través de él pasan las almas a la manifestación externa, a la apropiación de la forma y a la consiguiente identificación con ella durante largos ciclos. De otra manera, el alma, cuando inicia este proceso de individualización, toma una forma. Recordemos lo que hemos aprendido por teosofía, en la antropogénesis, lo que pasó en la tercera raza raíz, la tercera subraza, hace ya casi unos 20 millones de años, que aquellos animales, androides, humanoides, de monos de 4 o 5 metros, pues fueron inoculados con una chispa. Esa chispa, la semilla de la mente. Evidentemente ahí se empezó a desarrollar algo y eso que se desarrolló acabó redimiendo la materia. Por lo tanto, poco a poco, millones de años después, estos cuerpos son diferentes. Y se espera que en la quinta ronda, cuando acabemos este ciclo y empecemos el siguiente, antes del día del juicio, entre comillas, se haya conseguido una realidad clara de una nueva conciencia y un ajuste proporcional del uso de materia. Es decir, eso vendrá mucho más adelante, no nos interesa, sí que nos interesa el trabajo del día a día, es expresar el alma. El alma dentro de la personalidad, no lo olvidemos. Es la puerta que está ampliamente abierta, ancha y fácil de atravesar, que conduce, sin embargo, al lugar de la muerte y a ese largo periodo de aprisionamiento que precede a la rebelión final. Es la puerta que está ampliamente abierta, ancha y fácil de atravesar, que conduce, sin embargo, al lugar de la muerte y a ese largo periodo de aprisionamiento que precede a la rebelión final. Simplifica muy bien todo el viaje de la nave Argos desde que salimos en Cáncer, nos individualizamos y saldremos por la puerta de Capricornio. La verdadera cárcel es estar dentro de la materia, los vehículos de la personalidad, los pitris lunares. Está liada a la naturaleza material y a la madre de las formas, así como la otra puerta, Capricornio, está liada al espíritu, padre de todo lo que es. Esta puerta está liada, la Cáncer, a la naturaleza material y a la madre de las formas, así como la otra puerta, Capricornio, lo está al espíritu, padre de todo lo que es. Y nos dice el tibetano, este signo encierra el problema de la ley de renacimiento. Problema de la ley de renacimiento, que no es ningún castigo, simplemente es tomar materia, trabajar la materia, reformar la materia vía transformación, transmutación y transfiguración para poder revelar el alma que está dentro. Tenemos unos cuerpos. No pensemos que nuestros cuerpos son espirituales. No, no lo son. El cuerpo físico-etérico no es espiritual, el emocional menos y el mental todavía no acaba de nacer del todo a nivel planetario. Aún así nos tenemos que esforzar cada vez más. Si tenemos estas ideas de que creemos en la existencia del alma, seguimos estos estudios de teosofía o de estudios de Alice Bailey, tanto del nombre o de Vicente Beltrán, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta que hemos de aplicarnos la disciplina y sobre todo aquello que estamos aprendiendo lo debemos llevar a la práctica. Olvidémonos de los resultados, vendrán cuando no lo esperemos. Lo que se pide de nosotros es trabajar, trabajar y trabajar. Dice, la reencarnación está implícita en el universo manifestado, tema básico y fundamental que subyace en el latido del sistema. El proceso de reencarnación está implícito en todo el universo manifestado.
Todo lo que vemos en el cosmos, es decir, donde están las galaxias, los sistemas solares, las constelaciones, esas entidades que brillan tanto por la noche, para nosotros, están en proceso de reencarnación, por muy elevado nivel que tengan, porque todo eso es, eso que vemos el cosmos, es el plano físico cósmico. Las dos puertas del zodiaco se abren ampliamente al impulso y demanda del espíritu divino. Una es la palabra autoconservación, que produce el impulso de encarnar en Cáncer. Autoconservación, puerta que lleva la expresión del espíritu al plano físico. Las dos puertas del zodiaco se abren ampliamente al impulso y demanda del espíritu divino. Una es la palabra autoconservación, que produce el impulso de encarnar en Cáncer, puerta que lleva a la expresión del espíritu al plano físico. Este impulso, cuando la forma constituye el objeto principal de la atención del alma y aquello con lo que especialmente se identifica, produce la etapa de concreción estática en el signo terrestre de Capricornio. Este impulso, cuando la forma constituye el objeto principal de la atención del alma y aquello con lo que especialmente se identifica, produce la etapa de concreción estática en el signo terrestre de Capricornio. Concreción estática en el signo terrestre de Capricornio. Simbólicamente representa la tercera iniciación, el control de la mente concreta, la transfiguración del vehículo mental, así como la cuarta iniciación representa el control y superación de la mente abstracta. Nos queda mucho trabajo por realizar, pero hay que decir que si otros antes lo han conseguido, nosotros también. Supone la meta de Capricornio la ascensión a la montaña. Dejar atrás por superación y por transformación, transmutación y transfiguración a la personalidad, tal y como hoy en día la entendemos. La otra palabra es inmortalidad, el aspecto divino de la autoconservación, principal factor condicionador del creador que conduce a la total revelación de la evolución y a la periódica aparición y revelación de la vida en la forma. En Capricornio, en la tercera iniciación, este aspecto de la vida asume primordial importancia. Pero no olvidemos que para llegar a esta etapa de Capricornio, a la tercera iniciación, simbólicamente hay que picar mucha piedra, hay que trabajar mucho y si tenemos ciertas edades y durante muchos años nos hemos dedicado a esto, no perdamos ni un segundo y continuemos plenamente activos. Y a ver qué nos pasa más adelante, en la siguiente encarnación. Lo cual hay que decir que tampoco nos tiene de mucho que preocupar, porque si poco a poco hemos desarrollado la paciencia de la meditación, del trabajo, del estudio, de la reflexión, y vamos interactuando con los demás y podemos ver un poco todo lo que nos acontece y qué relación tenemos nosotros directa o indirecta con lo que acontece a nivel particular, a nivel grupal, incluso a nivel planetario, nos daremos cuenta que somos agentes que pueden inferir de forma positiva si lo queremos así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando internamente de tal manera que no podamos aplicar nada de ofensividad, siendo totalmente inofensivos, trabajando como lo hace el nuevo grupo de servidores del mundo. Quedémonos con la idea de la tercera iniciación y aspecto de la vida que asume primordial importancia en ese momento. El cangrejo, de movimiento lento, identificado con la morada que lleva a cuestas, vive en la tierra, vive del plano físico y también en el mar, vida de las emociones. Luego veremos qué significa el otro ser que también tiene pinzas, que es precisamente Escorpio, que son las aguas turbias, precisamente del zodiaco. El cangrejo, de movimiento lento, identificado con la morada que lleva a cuesta, la casa lleva encima, vive en la tierra, vida del plano físico y también en el mar, vida de las emociones. El escorpión, de movimiento rápido, de efecto mortífero para los hombres que lo rodean, es una criatura de la tierra y también el símbolo del cangrejo transformado, resultado del proceso evolutivo, indicando la naturaleza peligrosa del hombre que no se ha transformado. Naturaleza peligrosa del ser humano que no se ha transformado. De ahí los famosos aguijones del famoso aguijón de Escorpio. Y es por lo tanto dañino y peligroso para los demás.
Pero esto es un trabajo que todos tenemos que hacer. Cada uno tiene que conocer su morador interno en el tema de Escorpio, tiene que limpiarlo, se tiene que enfrentar y tiene que reconocer una cosa muy curiosa, es el mismo. Esa parte oscura que intenta combatir, intenta comprender, es uno mismo. Y cuando es uno mismo el enemigo, tiene que distinguir muy bien quién actúa como alma y quién lo hace como personalidad. A veces la separación no es tan fácil porque está muy entrelazada. No obstante, hay que esforzarse, renunciar a lo más concreto, pensar en términos abstractos, sobre todo desarrollar el amor a lo manifestado, olvidarse del yo pequeñito y ya veremos cómo poco a poco esa hidra se muere de hambre. El tercer rayo, la energía de inteligencia activa que tiene cáncer, es la voluntad del propósito condicionado. Los factores que se desarrollan por su intermedio llevan a cabo enérgicamente el plan reconocido con una meta inteligente, concebida con un incentivo activo que lleva adelante el proceso inteligentemente por la fuerza de su propio impulso. Es la voluntad del propósito condicionado. Los factores que se desarrollan por su intermedio llevan a cabo enérgicamente el plan reconocido, con una meta inteligente, concebida con un incentivo activo, que lleva adelante el proceso inteligentemente por la fuerza de su propio impulso. Y nos dice el tibetano, vuelvo a recordarles que no me refiero a la conciencia humana, sino a la totalidad de esa empresa que se supedita a la materia y la adapta a la idea básica de en la mente de Dios. No me refiero a la conciencia humana, sino a la totalidad de esa empresa que supedita a la materia y la adapta a la idea básica en la mente de Dios. Pero ningún ser humano es aún capaz de concebir esa idea. Nadie sabe cuál es la voluntad de Dios ni la naturaleza de su propósito inteligente. Es la voluntad de evolucionar. Ningún ser humano es aún capaz de concebir esa idea. Nadie sabe cuál es la voluntad de Dios ni la naturaleza de su propósito inteligente. Es la voluntad de evolucionar. De ahí el acercamiento a la materia y después de infinitas rotaciones en la materia, montones de encarnaciones, no merece la pena ni contarlo y saberlo, al final hemos purificado esa materia y el Pitri solar acaba triunfando. Y cuando esto acontece, ese proceso ya casi llega a su fin. Hoy, en lo que a la humanidad concierne, su expresión más elevada es la educación o el desarrollo progresivo por medio de la experiencia. La voluntad de evolucionar, el tibetano la asocia precisamente a la educación en todos los países del mundo. Probablemente sea la única forma en que el ser humano pueda aprender poco a poco a pensar, a trabajar internamente, a utilizar su potencial interno y expresarlo. Ya sabemos que existen muchos sistemas educativos, según los intereses del sistema económico que impere y del interés que tengan los dirigentes en que la gente nazca más libre o más condicionada. Esta constelación simboliza la voluntad de la masa, condiciona su psicología y respuesta. Este no ha sido todavía el tema del estudio astrológico, pues implica mucho más que la conciencia de masa. Condiciona su psicología y la respuesta. Dice, este tema no ha sido todavía el tema de estudio astrológico, pues implica mucho más que la conciencia de masa. Constituye básicamente el enfoque de la voluntad de la masa por intermedio de la conciencia de la masa. Enfoque de la voluntad de la masa por intermedio de la conciencia de la masa. Algo desconocido hasta ahora, aunque los rudimentos de este conocimiento pueden verse en ese factor peculiar en la vida de la humanidad denominado opinión pública. Cuando llegue un momento de la evolución, la opinión pública realmente estará de acorde al gran patrón interno de realidad de conciencia, de la expresión del alma grupal de la humanidad. Hoy por hoy la opinión pública, está condicionada por muchos factores. Hemos tenido guerras en el siglo XX donde se utilizó propaganda de todo tipo
Y hoy en día podemos ver, a veces escandalizados, como las redes sociales, a través de estos aparatitos que llevamos en el bolsillo, los teléfonos móviles, los celulares, los smartphones, cómo realmente nos están bombardeando, nos están mintiendo y nos están engañando. En muchos casos incluso nos están robando. Claro, ¿es opinión pública? Bueno, todo esto está trabajándose para que llegue un momento que las aguas se tranquilicen, nunca mejor dicho, se purifiquen, se clarifiquen y todo lo que circule por estas redes sea precisamente aquello que como almas anhelamos ver realizado. Pero como actuamos todavía como personalidades bastante egoístas, este es el resultado de nuestra investigación. Esto se está llevando ahora al campo educativo por medio de lo que comúnmente se denomina propaganda. Comúnmente se denomina propaganda. Las implicaciones serán claras para ustedes. Una opinión pública entrenada e iluminada es algo desconocido en escala mundial, aunque van apareciendo rápidamente grupos iluminados. Esto lo escribieron hace cerca de 100 años y ya en el siglo XX se demostró que a no ser que pertenezcas a un grupo donde la cultura funciona, donde hay ganas de leer, de estudiar, de profundizar, de debatir temas, generalmente el resto de la humanidad trabaja con opiniones prefabricadas por estos agentes de la propaganda que te dicen esto es bueno y eso es negativo y lo otro negativo. Nunca, nunca en la historia de la humanidad la luz y la oscuridad habían estado tan revueltas, tan intrincadas unas con las otras. Y a no ser que tengamos un poco de intuición, va a ser muy difícil distinguir y separar la paja del grano. No nos queda más remedio que padecer la situación. No significa que nos tenemos que apartar del mundo de la política ni de la información de la prensa o de los noticieros de la televisión, pero hay que mirarlo todo con cierta distancia. Hay que analizarlo absolutamente todo. Y cuando esto se analiza, luego se va viendo con el tiempo dónde estaba la luz y dónde estaba la mentira. Dice, las implicaciones serán claras para ustedes. Una opinión pública entrenada e iluminada es algo desconocido a escala mundial, aunque van apareciendo rápidamente grupos iluminados. De la opinión pública, expresión enfocada de la expansión de conciencia de la masa, surgirá la voluntad al bien de la masa. Voluntad al bien de la masa. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo hercúleo, incalculablemente grande, largo y profundo. Para ello, la humanidad debe trabajar y esperar. De la opinión pública, expresión de la expansión de conciencia de la expresión enfocada de la expansión de conciencia de la masa, surgirá la voluntad al bien de la masa, inherente a cada individuo, porque es una característica monádica. A medida que vayamos avanzando internamente, empezaremos a recibir chispas precisamente de esa chispa divina, de la mónada, del espíritu. Dice, para ello la humanidad debe trabajar y esperar, sobre todo trabajar. ¿En qué sentido? Búsqueda interior. El trabajo que conocemos habitualmente y por el cual nos pagan, cobramos, tenemos un salario, eso es una cosa. Pero el verdadero trabajo para la raza humana es el trabajo interno, la búsqueda interior. No refugiarse en creencias o ir a los templos el día que toca, que si el sábado, que si el domingo, que si el viernes, a rezar, no. Templo está dentro de nosotros. Como está dentro de nosotros, debemos estar continuamente dentro y trabajar fuera, pero dándonos cuenta que son dos caras de la misma moneda, la evolución de la conciencia. Cuando el ser humano está en latencia, pero aún no se ha manifestado verdaderamente, el triángulo que simboliza esta manifestación lo constituyen los dos ojos y el tercer ojo. Cuando el ser humano está en latencia, en proceso de aflorar, pero aún no se ha manifestado de forma verdadera, que es lo que pasa a nivel planetario, el triángulo que simboliza esta manifestación lo constituyen los dos ojos y el tercer ojo. El ojo derecho, el ojo de Budi, de la sabiduría y de la visión. El ojo derecho, el ojo de Budi, de la sabiduría y de la visión. El ojo de la intuición también. Pero más ya veremos más adelante qué significará eso de la intuición. Y segundo, el del ojo izquierdo, el ojo de la mente, el sentido común y de la vista. Y tercero, el sintetizador, el ojo de Shiva, el ojo que todo lo ve, el que dirige la voluntad y los propósitos de la deidad.
es el ojo de la mónada. Este sí que es verdadera intuición, este sí que es el verdadero tercer ojo, pero funcionará, empezará a desarrollarse cuando los dos primeros, el derecho y el izquierdo, cumplan con su trabajo y nosotros como almas estemos expectantes en el entrecejo, viendo cómo acontece nuestro diario vivir y teniendo una clara reflexión de todo lo que acontece. Los tres en realidad son: 1. El ojo del Padre trae la luz desde la Osa Mayor. 2. El ojo del Hijo, que trae la luz desde Sirio. Y 3. El ojo de la Madre, que trae la luz desde las Pléyades. El ojo del Padre trae la luz desde la constelación de la Osa Mayor. El ojo del Hijo lo trae desde la entidad Sirio, el yo superior del logo solar. Y 3. El ojo de la Madre, que trae la luz desde la constelación de las Pléyades, el centro laríngeo del logos cósmico. La nota clave de Cáncer, que sintetiza la calidad y el propósito del signo, es: construí una casa iluminada y allí habito. Los textos proceden de Torcon, Saray de Arán. El fin total de un discípulo es construir una casa iluminada y habitar en ella. Una fuerte personalidad, coloreada por el rayo del alma, pero que tenga la capacidad de tirar adelante, trabajar sin creencia alguna, solamente la confianza en el potencial interno. Y con 4 o 5 cosas que se hayan aprendido de manera profunda, con eso tenemos suficiente para avanzar. ¿Por qué? Porque se espera que mantengamos el espíritu científico y comprobemos continuamente los pros y los contras. Tengamos un baremo interno de observación claro. Acentuemos lo que no se ve, lo más profundo, y veamos que eso es el origen, la causa, y lo que vemos en estos planos karmáticos simplemente es el efecto, y no confundamos una cosa con la otra. Estas lecciones son sencillas, pero en la práctica cuestan vidas a veces y muchos años, por ejemplo, una encarnación, para poderlas manifestar con claridad. Dice: estos les fueron presentados en las 3 lunas llenas anteriores y fueron la sustancia de la fusión de las 3 energías en buena voluntad: la energía de Aries, la energía de Tauro y la energía de Géminis, expresándose en Géminis como buena voluntad. El nacimiento de la mente en Aries, el nacimiento del vehículo emocional y el vehículo pránico, vehículo etérico, en Géminis. Pues con estos 3 vehículos tenemos la base de la personalidad y ahora cogemos ese arquetipo. Se utiliza un cuerpo animálico hace millones de años en la Lemuria, se le introduce dentro y a caminar hacia adelante. Y en esa fase estamos. No importa cada uno en el punto que es el punto crítico que esté. Eso tiene que resolverlo cada uno. Si tenemos dificultades para encarar el tema de la conciencia de la masa o todavía nos sentimos plenamente limitados por esa conciencia, ya debemos saber qué paso hay que hacer. Si lo vemos todavía muy complicado, sigamos profundizando, pero sigamos interactuando con los demás. No actuemos como se suele hacer ahora. En estos tiempos los grupos trabajan todos a través de la sala Zoom. Vale, la sala Zoom no encierra ningún peligro. Como no nos juntamos a nivel físico, nos saltarán las chispas. Hay que hacer lo posible para relacionarse a nivel físico, porque somos animales de compañía, animales que debemos precisamente, a través de la compañía de los demás, vamos desarrollándonos. Y también somos humanos, pues acentuemos lo humano. Y lo humano habla de amor, de buena voluntad, habla de resolución, de luz. Y si habla de todo esto, ¿por qué no buscamos compañeros de viaje, compañeras de viaje, el resto de humanos y trabajamos juntos en pos de este ideal, la humanidad? Dice: estos les fueron presentados en las 3 lunas llenas anteriores y fueron la sustancia y la fusión de las 3 energías en la idea de la buena voluntad, que es el amor en acción. ¿Qué hace el cuerpo? Cada cuerpo pone la chispa en contacto con el plano correspondiente y su vida. La chispa es la mónada, el espíritu. Cada cuerpo pone la chispa en contacto con el plano correspondiente y su vida. Cada cuerpo tiene 7 sentidos que relacionan al hombre con 7 formas de materia o sustancia en el plano correspondiente. Cada cuerpo tiene 7 sentidos que relacionan al hombre con 7 formas de materia o sustancia
en el plano correspondiente. Estos cambios difieren cuando aquel toma contacto con planos cada vez más elevados en el sentido de que les impone la armonía que él siente, que es el núcleo de su esencia. Releo. Estos cambios difieren cuando aquel toma contacto con planos cada vez más elevados en el sentido de que les impone la armonía que él siente, que es el núcleo de su esencia. Hay una lucha clarísima por parte del vehículo emocional cuando empieza a manifestarse la preponderancia del vehículo mental. Esto seguramente que si hemos aprendido a meditar en la línea del arcana, teosofía, con pensamiento siguiente, nos daremos cuenta de las primeras etapas lo que ha costado mantener la atención, básicamente porque el vehículo emocional no quería depender del vehículo mental. Y el vehículo mental al final dominará la personalidad y el vehículo mental expresará el potencial del alma. Para eso ha sido construido. Cada cuerpo es una casa que pone al hombre en contacto con el plano por el cual es construido. Cada cuerpo, cada vehículo, nos pone en contacto con un plano por el cual que puede interactuar mejor. El primer cuerpo es el cimiento. Luego están los pisos segundo y tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. En realidad tenemos 7 vehículos, pero simultáneamente nos emplean. Dice, es interesantísimo advertir que a la chispa le insumió millones de años construir los cuerpos físicos, astral y mental. Millones de años de difícil evolución donde poco a poco eso se fue tejiendo, tejiendo, tejiendo hasta que al final se precipitó. Dice, la gente se asombraría, nos dice Torcon, si supiera que solo recientemente se perfeccionó la construcción del cuerpo físico. Cuando hablamos del término recientemente, yo no me atrevo a poner una fecha, una cantidad de años, pero sí que es verdad que los cuerpos actuales son mucho mejores que, por ejemplo, viendo lo que conocíamos, lo que teníamos a cierta edad hace 40 o 50 años. Eran diferentes. Por lo tanto, cuerpos diferentes a lo largo de los siglos se han generado. La dieta, el trabajo, el ejercicio, etcétera, etcétera. Pero básicamente porque hay una mente dentro cada vez más evolucionada. Estos cuerpos tienen otro deber. Primero, nos relacionan con su propio plano y su propia vida. 2, los usamos para causar cambios. Y 3, también se los usa para alimento y combate. Estos cuerpos tienen otro deber. Nos relacionan con su propio plano y su propia vida. Los usamos para causar cambios. También se los usa para alimento y combate. Nuestros cuerpos se usan para asimilar sustancia de varios niveles a fin de que el Señor interior, el alma, construya cuerpos nuevos y más sutiles. Nuestros cuerpos se usan para asimilar sustancia de varios niveles a fin de que el Señor interior construya cuerpos nuevos y más sutiles. Cada cuerpo empieza a construir partiendo de la sustancia más sutil del cuerpo inferior. Cada cuerpo se empieza a construir partiendo de la sustancia más sutil del cuerpo interior, de una manera diferente. Aquellos seres que tenían un poco de aspiración, poco a poco, fueron desarrollando el embrión del vehículo emocional. Cuando aquellos seres primitivos empezaron a seleccionar los deseos, nació el germen de la mente. Cuando la mente se trabaja en la línea de buscar lo más sublime, empieza uno a trabajar algo superior, la mente abstracta. Por ejemplo, las virtudes crean sustancias rarísimas en los cuerpos y estas sustancias las usa el yo, el alma, para construir cuerpos superiores o partes y mecanismos en cuerpos inferiores. Luego los cuerpos se usan para la batalla en el plano físico, en el plano emocional y en los planos mental concreto y mental superior. Así que cuando cambia el contacto, vamos ascendiendo, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema de chakras, de glándulas, va poco a poco transfiriendo unas sustancias que van provocando esos cambios. Por eso que la raza humana físicamente ha cambiado y va a cambiar más en el futuro. La condición es ir trabajando la parte interior cada vez de forma más profunda y más constante.
Dice, ellos ayudan a escudar o a actuar como armas, los vehículos. Combatir significa alejar a las fuerzas o entidades que obstaculizan nuestro avance en nuestro sendero de regreso al hogar del Padre. Combatir significa alejar las fuerzas, las entidades negativas que obstaculizan nuestro avance en nuestro camino de regreso a nuestro hogar, la casa del Padre. El peregrino quiere ir a su casa, pero en el sendero hay seres tortuosos que procuran estorbarle, destruir sus vehículos y hacerle atrasar. Hay infinidad de egregores, de obstáculos en el día a día, que si no estamos atentos, pues nos detienen y bastante. Y cada vez que encarna como un viajero y un luchador especial, aquellos encuentran modos más sutiles de destruirle o de esclavizarle. Las pruebas de una persona que tenga un nivel limitado son de un tipo burdo. Las pruebas de una persona que tenga un nivel elevado son muy sutiles, tan sutiles que son muy difíciles de discernir en qué consiste la prueba. Así caen prisioneros millones de almas cautivas del materialismo, del sexo, de la lujuria, de los bienes por parte de las fuerzas del odio, de la separatividad, de la ignorancia y de las mentiras. La parte oscura es muy astuta. Probablemente es lo más organizado que existe en el plano físico. En el plano físico los magos negros tienen todas las de ganar. Por eso se nos pide a la gente que estamos en la luz que nos apartemos de las cosas concretas, que quiere decir no que las tiremos todas, no, sino que no tengamos este vínculo emocional y mental que tenemos con el dinero, por ejemplo, los objetos, etcétera, etcétera. Porque si llega un día que los perdemos, no nos van a causar ningún problema, no nos vamos a sentir frustrados, no nos vamos a sentir dolidos de una cosa material y como era material, pues ese es el valor que tiene. Pero si estamos apegados a los objetos personales, las cosas concretas, cuando tengamos un problema, falta de dinero o pérdida de bienes materiales, lo vamos a pasar mal. Y eso es lo que la parte oscura quiere, que lo pasemos mal para apartarnos de la luz, del contacto con el alma y del trabajo con el alma. Deberá luchar contra todo esto en cada plano, enfrentando cada vez un enemigo más fuerte. Dice aquí por qué necesita armas más fuertes, cuerpos más vigorosos y mayor protección. En el fondo se demanda una exquisita sensibilidad, un ánimo sereno, las ganas de trabajar las pone uno, pero la mente tiene que estar muy clara. Cuidado con el vehículo emocional que nos va a jugar alguna que otra pasada. Y va a ser difícil, ¿eh? Cáncer nos da la sabiduría del tercer rayo. El tercer rayo es un constructor, un arquitecto. El tercer rayo se llama el constructor del cimiento o el gran arquitecto del universo, el gran matemático, el gran maestro músico, tanto da el nombre que se le quiera aplicar al creador, porque todo lo que digamos de él es poco. Dice, es con esta energía que la sustancia de la luz, del amor y del poder se reúne de las esferas superiores y construye nuestro cuerpo de luz, poniendo en él la luz que brilla en las tinieblas, la presencia de Cristo o conciencia crística para nosotros, que no significa, como algunos creen, creer en Cristo. No, eso no es eso. Es desarrollar la capacidad de entender la dualidad que existe entre el espíritu y la materia, o entre el alma y la personalidad. Cuando el Sol entra en Cáncer, podemos empezar a pensar más seriamente en construir nuestra casa, nuestra personalidad. ¿Qué función cumplirá esta casa? Nos protegerá de todo género de ataques y nos dará seguridad. La personalidad nos va a proteger y nos va a dar seguridad. Una vez construida nuestro templo intuitivo, tendremos continuidad de conciencia, realización de la inmortalidad, conocimiento de la jerarquía y contacto con el Cristo. Bien, el trabajo de construcción de la personalidad lleva muchas vidas. Si somos de la cadena terrestre, tenemos el trabajo que tenemos. Si somos de la cadena lunar, puede que tengamos más experiencia a la hora de trabajar con las cosas concretas, que es de lo que se trata en este tema. Así que si esto se desarrolla, esta casa iluminada, evidentemente va a ser un fiel reflejo del cuerpo causal, que por antonomasia es la casa del alma, el loto egoico. Esa sí que es una casa iluminada. Lo que hace el trabajo de Cáncer, en realidad, el inicio del trabajo de Cáncer, la individualización es
ir poco a poco construyendo la casa iluminada para llegar a la meta de Capricornio. Luego veremos cómo esto se convierte en una cualidad clarísima, una característica clarísima, que es la afirmación. O sea, la columna vertebral de la conciencia humana es la afirmación, el aspecto leonino. Y luego lo veremos el próximo mes. Dice el gran Chohan, el maestro Moria, primer rayo, dice: ponemos las piedras de los escalones del templo resplandeciente. Ponemos las piedras de los escalones del templo resplandeciente. En nombre de Cristo transportamos las piedras, las rocas. Las casas a las que aquí se hace referencia son los cuerpos etérico, astral y mental superior. Las casas a las cuales hacemos referencia son el cuerpo etérico, astral y mental superior, para Torcon Saraidiarán. Dice: estas casas deberán construirse continuamente, vida tras vida, y en ellas la vida deberá aumentar progresivamente. Luego el hombre deberá construir las casas que aún no tiene, como el cuerpo intuitivo en el que brilla la luz del Cristo interior. El plano intuitivo es nuestra casa en la que brilla la luz del Cristo, cuerpo causal, pero para llegar a eso no es una creencia, no es una devoción, no se trata de un idealismo, sino que es fruto de un trabajo realizado. Así que apliquémonos la voluntad continuamente y sepamos que esta casa iluminada se construye día a día. Buenos pensamientos, buenos propósitos y sobre todo buenas realizaciones, buenos resultados. De lo contrario, con las buenas intenciones no vamos a ninguna parte. Además, recordemos aquello que decían en la Divina Comedia, Dante Alighieri: el camino al infierno está empedrado con las buenas intenciones de los humanos. Buenas intenciones que nos llegaron a materializar. Ahí hay que añadir a continuación. Todos los grandes que pudieron construir sus casas iluminadas las ofrecieron como rocas para construir la casa mayor, que es la jerarquía en conjunto en la que Cristo es la luz. Todos los grandes que pudieron construir sus casas iluminadas las ofrecieron como rocas para construir la casa mayor, que es la jerarquía en conjunto en la que Cristo es la luz. En Cáncer está la conciencia masiva, la conciencia instintiva. La conciencia masiva será el pensamiento semilla para este mes. La conciencia masiva será el pensamiento simiente para este mes. Pregúntese: ¿cómo podré desarrollar una conciencia masiva, una conciencia con la que pueda penetrar en la conciencia de las masas? Este es un mes en el que la luz en las masas deberá fortalecerse y construirse la casa de luz. El desarrollo de tal comprensión de la unidad con toda la humanidad. Comprensión de la unidad con toda la humanidad. Eso es la característica, el resultado de la construcción de la casa iluminada. Una casa que va a trabajar precisamente con la intuición, que son características del alma. Por lo tanto, el trabajo de construcción, de nacimiento de la personalidad y empezar a construir el cuerpo causal se inicia en el mismo momento, en Cáncer. Y cruzando toda la nave Argos, yendo hacia el final, todos somos argonautas, todos somos caminantes, todos vamos en esta nave y la puerta de salida, el puerto de llegada es precisamente Capricornio, entendido esotéricamente. Cáncer se relaciona con la personalidad y también con el alma. Se trata de un hombre promedio. Si se trata de un hombre promedio, influye en él su personalidad. Si es un discípulo, en él influye su alma. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Hombre promedio, ¿somos hombres promedios o somos discípulos? Esto cada uno en su fuero interno tiene que resolverlo. Tampoco vale la pena machacarse demasiado con el tema si soy un ser humano normal y corriente, conciencia de masa, o soy un aspirante o soy un discípulo. La palabra discípulo significa estudiante. Y el mejor discípulo es aquel que reconoce ni más ni menos al maestro interior, a la propia alma. Luego, el maestro de línea de rayo que tenga que venir en su momento, pues aparecerá cuando menos espere, o incluso puede que esté por aquí y no seamos capaces de verlo, porque estamos seguramente muy imbuidos, muy concernidos con el trabajo que estamos realizando. Si este trabajo nos acompaña y tenemos una serenidad de ánimo constante, un año, otro año y otro año, ¿para qué preocuparse si uno es discípulo o no es discípulo? Lo importante es que actuemos como tales.
Lo demás no te importa a nadie. Quienes están en el nivel de personalidad usarán la energía para su instinto de conservación. Quienes están en el nivel de la personalidad usarán la energía para mantener el instinto de conservación. Los que son discípulos usarán la energía para construir grandes formas de pensamiento que servirán para la elevación y la seguridad humanas. Unos trabajan para sí mismos, el hombre común, y el discípulo trabaja para la humanidad, a través del potencial mental que tiene fruto de la meditación, no del mundo del deseo. Ese no vale. No vale para este trabajo. Ese nos llevó a una fase determinada. Dice, todos los grandes que pudieron construir sus casas iluminadas las ofrecieron como rocas precisamente para construir la casa mayor, lo que hemos leído antes. En conjunto, Cristo es la luz, la jerarquía planetaria. Por mucho que hablemos nosotros en el día a día del trabajo que hacen precisamente la humanidad con respecto a la jerarquía, es poco, porque debemos entender que ese camino del que tanto se habla, de que Cristo va a utilizar para aparecer en el futuro, en el fondo son seres humanos, hombres y mujeres de buena voluntad, que cada día mantienen un contacto directo con su alma, sean de la raza que sea, del idioma que sea, de la creencia que sea. Trabajan por el bien, pero no ven la parte, ven el todo. Y para ver el todo y no cometer errores, hay que pasar por la etapa humana, la etapa de construcción de la casa iluminada y darse cuenta que todo ese trabajo, ese sacrificio, ha servido para algo, para revelar una nueva conciencia, que es lo que cáncer nos encarrila hasta que lleguemos a la etapa final. Pero si hemos descubierto que nuestro problema es construir esa casa en estos momentos, apliquémonos durante este periodo cancerino que empieza mañana, estos 28 días, apliquémonos la lección de construir la casa iluminada. Además, este año tenemos dos ciclos, dos lunas, una el sábado, el día 22, y otra al final del ciclo, el 21 de julio. Así que apostemos por construir esa casa iluminada y residir en ella. Cáncer también tiene el séptimo rayo que a menudo se llama el creador de la forma, creador de la forma, quien alimenta el fuego sagrado o el revelador de la belleza. El discípulo trabaja y crea científicamente la forma. Trata de alimentar el fuego sagrado o la luz sagrada y procura manifestar a la luz como belleza. Cáncer tiene también al séptimo rayo que a menudo se denomina el creador de la forma, porque está al final el propósito, el primer aspecto, el séptimo es la concreción de ese propósito. Quien alimenta al fuego sagrado o el revelador de la belleza, otro nombre que se le da, dice el discípulo trabaja y crea científicamente la forma. Trata de alimentar el fuego sagrado o la luz sagrada y procura manifestar a la luz como belleza. Dice, es muy interesante recordar que una vez que un hombre llega a ser alma viva, consciente, se celebra un matrimonio, una fusión mística con Cristo. Esto indica ni más ni menos que cuando uno alcanza cierto nivel de revelación interna, como alma, nos fusionamos con esta entidad que representa el departamento, el Bodhisattva, el regente de la jerarquía, el que está al director, el que está al frente de la jerarquía planetaria. Pero esto es una cuestión arquetípica de unión de energías, una forma muy simbólica, muy hermosa de decirlo, como muy mística, pero en realidad esto acontece cuando hay un momento de comunión interna, una vinculación que nos lleva precisamente a formar parte de la jerarquía. Esto acontecerá cuando tenga que ser. Dice, uno de los discípulos reveló este secreto diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. He apostado por el cumplimiento del propósito en el plano físico, venciendo las limitaciones. Esto significa estar unido en Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A partir de ahora hago ese trabajo anterior de trabajar en el plano físico para esclarecer el plano para que los demás puedan evolucionar también, y quien me acompaña internamente es la conciencia crística. Cuidado porque uno desarrolla al otro. Con esta energía del séptimo rayo creamos un campo correspondiente de servicio. Alimentamos el fuego sagrado del entusiasmo y revelamos la belleza interior, el Cristo en nuestra vida.
Hay otras dos energías. Una de ellas es el sexto rayo procedente de Neptuno, planeta sagrado que es el regente esotérico. El sexto rayo ayuda a construir la casa. Dos de sus nombres son el picapedrero y quien conduce a los 12. El sexto rayo ayuda a construir la casa. Dos de sus nombres son el picapedrero y quien conduce a los 12.